Queridos amigos, está con nosotros, invitado especial, el vicealmirante Carratú Molina, quien ya antes ha estado en otros programas y ha tenido mucha aceptación. Por eso hemos reiterado la invitación con él, sobre todo porque estamos tratando temas que él domina muy bien. Estamos hablando entonces de toda esta temática que ya antes comentamos sobre la incorporación de un personaje cubano para que haga una especie de estudio sobre el funcionamiento de los ministerios de la administración pública venezolana y de las empresas del Estado. Vamos a estar con él compartiendo el resto del programa y también pues nos va a ayudar y nos va a acompañar como entrevistador, en el rol de entrevistador. Caramba, porque en la medida de lo posible. Gallo que no repite no es gallo, ¿ah? Bueno, gracias nuevamente. Buenas tardes al equipo de Ahora Visión, a ustedes, el panel, al cuerpo directivo, al cuerpo técnico, a Anita, a Carlos Ramírez y a Carlos Simón, ¿no? Gracias y saludo a Zapene, que está en un trabajo particular o profesional. Muchas gracias a todos, un saludo a los venezolanos y a las personas que en el mundo nos escuchan y nos ven. Gracias. Bueno, según se dice, este señor Orlando Borrego viene o va a Venezuela a hacer una cantidad de estudios, ¿no? Pero también está el tema de la llamada soberanía, que tanto se le dio y tanto se le dio por parte del gobierno de Hugo Chávez y ahora del gobierno de Maduro. Ha sido una insignia, un común denominador en cada uno de los discursos que se ha dado desde que arrancó este gobierno. Ahora, ¿qué está pasando con eso? Bueno, tenemos ya a Joel Acosta Chirinos también, que va a compartir con nosotros, va a compartir con Mesa comentarios sobre este tema y otros más de importancia. Ya tenemos a Joel Acosta Chirinos. Bienvenido, Joel. Buenas noches, saludos cordiales a toda la gente de allá, en especial a los venezolanos que se encuentran por allí. Muchas gracias, aquí estamos prestos para oír tu mensaje y tus denuncias. Tú estás pidiendo la renuncia de Maduro. Tú fuiste muy cercano a Hugo Chávez, participaste de primerito, si se quiere, el 4 de febrero. ¿Qué está ocurriendo para que pidas la renuncia a Maduro y con la vehemencia con lo que lo estás haciendo? Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial a ustedes que están ahí en ese canal, en especial al almirante Carratú Molina. Un saludo muy cordial. Sí, yo creo que las cosas han llegado a tal extremo que es necesario que en este momento nos pongamos de acuerdo para decidir si Maduro continúa en el poder en virtud de la situación de crisis tremenda que vive el país. Vemos un Estado, a una red institucional que no es manejada o administrada eficientemente por un gobierno que para mí es totalmente inepto, no ha podido realmente diseñar una política económica orientada pues, a dar la respuesta al pueblo venezolano. Y yo creo que ya se le acabó el tiempo, creo que es necesario evitar males mayores y bueno, no le queda otro camino que renunciar para darle paso a una salida a esta gran crisis que ellos mismos han creado. ¿Y cuáles pudieran ser esos males mayores? Bueno, yo creo que si aquí seguimos como estamos, vamos a llegar a una gran confrontación entre hermanos, algo que llaman por ahí como que una guerra civil. Y pienso pues que tenemos que evitarla por todos los medios, en virtud pues que eso no le conviene a nadie en este país. Joel, buenas tardes, encantado de verte en el programa esta tarde desde la Florida. Una pregunta muy particular. Todos sabemos, sobre todo los militares, que el comandante en jefe es el ilegítimo presidente Maduro. Yo te pregunto, que estás en Venezuela, ¿cuál es la temperatura en el alto mando militar en la actualidad frente a la real problemática que tiene el país? ¿Cuáles expectativas piensan ustedes que una vez que renuncie el presidente de la República, hipotéticamente, va a ser la reacción del alto mando y de los oficiales medios e inferiores de las Fuerzas Armadas que están sufriendo el mismo problema que sufre el colectivo nacional? Te digo esto porque en la estructura militar, como tú y yo sabemos, el mando del presidente tiene un efecto en el resto de la estructura militar. A raíz de la enfermedad del presidente Chávez, fallecido, todos los oficiales superiores decidieron no aceptar el mando de Maduro, si es que era electo presidente.
ahora es presidente, el país está destruido totalmente, no hay articulación social, hay pobreza, hay marginalidad, hay corrupción, hay asesinatos, y el alto mando militar es el que tiene que pedirle la renuncia al presidente de la República. Pienso yo. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, yo creo que el liderazgo de Hugo Chávez era por lo más carismático y de verdad podía controlar esa institución llamada Fuerza Armada. Lamentablemente el liderazgo de Maduro no llega allá. Maduro no tiene el liderazgo suficiente para ordenar las cosas entre las Fuerzas Armadas, y sobre todo hay eventos que han sucedido que demuestran que en Venezuela la soberanía, por ejemplo, está como olvidada, y nosotros sabemos que los militares somos por esencia o por naturaleza somos nacionalistas, y creemos mucho en ese concepto de soberanía y sobre todo en el concepto de integridad territorial. Y vemos, por ejemplo, cómo la comisión que se encargaba de velar por tratar de recuperar a Guyana, por ejemplo, el territorio de reclamación, fue prácticamente disuelta, y no hay realmente intención de recuperar ese territorio. Y usted lo ve también en tantas cosas que han ocurrido, les dicen pues mucho del papel de la Fuerza Armada en garantizar que la soberanía no se lesione y mucho menos que haya problemas con la integridad territorial del país. Y yo pienso pues que el alto mando militar, yo le pido a Dios que tenga plena conciencia, sobre todo el Consejo de almirantes y generales, cuerpos generales y almirantes, mejor dicho, que tengan claridad con respecto al gran compromiso histórico que tienen con el país en esta coyuntura que vive Venezuela, para defender esos conceptos, porque las cosas la veo yo muy desordenadas, hay un caos prácticamente en Venezuela, y la Fuerza Armada tiene un rol importantísimo que cumplir en este momento de crisis que vivimos. Joel, hay una virtud que tiene Maduro que no se la podemos negar. Ha podido establecer una confluencia entre personalidades, por ejemplo, como tú, que comandaste o estuviste co-comandando el 4 de febrero, y el vicealmirante Carratú Molina, que estaba en la acera del frente, defendiendo lo que ustedes atacaban. Hoy en día vemos que prácticamente tienen una posición común, si se quiere, que es restablecer el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Es posible que esta confluencia de voluntades, esta confluencia de intereses, de pensamiento, esté dando lugar a que en Venezuela se esté gestando de verdad el retorno a la democracia. Sí, yo creo pues que el problema de nuestro pueblo es la desunión provocada precisamente por esos conceptos nacidos previo a la Revolución Francesa, de derecha y de izquierda. Yo no creo en esas etiquetas. Yo pienso pues que fue una estrategia para dividir a los pueblos y debilitarlos. Ver por ejemplo cómo en Venezuela se ha polarizado tanto el país, la mitad se fue para la derecha y la mitad se fue para la izquierda, y en este momento, dada la respuesta poco positiva que dan esos extremos, la gente se ha ido colocando en el medio, y por eso es que hay que hablar de una posición de centro. Creo que con el tiempo se irá definiendo una ideología que le dé sustento filosófico a una postura de centro, porque lamentablemente el problema del liderazgo en Venezuela es que perdió la moral. Hay como una especie de carencia moral y ética en los políticos de este país, y creo que es necesario pues que emerja un nuevo liderazgo para que conduzca al país por el camino de la unión y sobre todo el camino de la libertad y la democracia. La democracia no se decreta, la democracia se construye día a día con nuestro esfuerzo, y uno de los esfuerzos que tenemos que hacer precisamente es buscar la unión a como dé lugar, porque desunidos como estamos, atomizados, prácticamente no podemos mejorar mucho. Yo creo que para hablar de libertad tenemos que estar unidos, y para hablar de democracia tenemos que tener libertad, y en eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esos conceptos filosóficos sean conocidos y practicados por nuestro pueblo. Ahora, Joel, hay un tema que tú estabas mencionando ahorita, que es bien delicado, el tema del carisma, más allá del tema de la legitimidad de la persona que está al mando del país, en este caso Nicolás Maduro. Se sabe abiertamente que Hugo Chávez tenía un gran carisma, pero al mismo tiempo, desde el principio, cuando él inició su carrera política ya como presidente, tenía también legitimidad hasta cierto punto. Nicolás Maduro no tiene ni una cosa ni la otra, pero el carisma es algo que se crea, entonces es bien delicado también llegar a pensar
de que todo un grupo o todo el formato militar en un país va a seguir a una persona simplemente porque es carismático. Eso te lo traigo a colación también por el tema de este señor que está entrando a Venezuela, Borrego, también ex militar cubano, que eso tiende a dar unas ciertas luces hacia dónde están yendo las cosas, ¿no? Sí, es correcto, sí. Yo creo que la venida o la llegada de ese señor cubano a Venezuela te indica que pareciera que la política fuese elaborada en Cuba y dirigida desde allá. Entonces yo pienso que los militares también deben tomar en cuenta ese hecho, porque selecciona una vez más una manera de descargar a la soberanía del país. Creo que hay tantas cosas que resolver en el país y yo creo pues que no podemos hablar de que estamos unos parados frente a otros en aceras diferentes, sino que tenemos que buscar la unidad en torno a la salvación de esta república, a lograr la unidad de un pueblo para que por fin consiga el camino del progreso y sobre todo de la libertad, para hacer la verdadera democracia. Nosotros estuvimos muy preocupados, el esfuerzo que hicimos el 4 de febrero del 92 aún está vigente, no se ha perdido todavía porque hay una raíz de compromiso con el país, en virtud pues que se salió a tomar las armas para decirle está bueno un régimen, a un gobierno que no estaba apuntando hacia los objetivos nacionales permanentes como lo que estamos hablando, la unión, la libertad y la verdadera democracia. Porque el mismo Caldera en aquel tiempo decía que no se puede defender la democracia con hambre, pues entonces yo creo que es importante en este momento olvidarse de los errores que cometimos y sobre ellos, bueno, afincarnos para no cometerlos más y apuntar sobre la unión y sobre la libertad de un pueblo, lograr la verdadera democracia, que es lo que todos queremos. Pero además yo creo pues que como dicen por ahí, ¿cómo se domina un pueblo? Hay tres formas de dominarlo, por la forma tradicional, por la forma legal, que más que todo apunta al liberalismo y sobre todo por el carisma de un líder, como ha ocurrido en Venezuela, como ocurrió con Hugo Chávez. Pero de todas maneras, bueno, los errores son para fincarnos sobre ellos y sobre la posibilidad de no volverlo a repetir, para lograr acertar pues, por el camino correcto. Y yo creo que el camino correcto en este momento es la unión del pueblo venezolano para lograr apuntalar la democracia verdadera que está contenida en la Constitución del año 1999, producto de un esfuerzo constituyente como nunca antes se ha hecho en Venezuela. Bueno, gracias por la respuesta, Joel. Yo quiero retomar las palabras que tú has dicho porque somos militares ambos, hemos presenciado directamente y en persona lo que ha ocurrido en Venezuela desde la rebelión militar del 4 de febrero. Tú acabas de nombrar como objetivos permanentes y que el país sigue actuando o sigue el rumbo que tenía en aquel entonces. Yo tengo la obligación de asumir una posición diferente. Cuando ustedes se alzaron en armas en el año 1992, habían destruido ya la estructura del ejército, habían irrespetado a los generales como comandantes militares de esa institución, habían desconocido a un presidente de la República con los efectos que pudo haber tenido, pero era un expresidente escogido por una sociedad que creyó en ese gobernante y era de un partido político. Yo no soy político ni soy de partidos, yo soy un ciudadano que opina y dice de acuerdo a la experiencia. Quiero hacer esa salvedad. Entonces, es como cuando uno tiene un jarrón, un florero, una pieza de cristal y se cae y se rompe o se agrieta. Las fisuras que quedan en ese envase de cristal no se borran jamás, se quedan marcadas en esa pieza, en este caso cristal para llamar un tipo de material. En Venezuela las instituciones quedaron fragmentadas, la sociedad confundida y el pueblo destruido como valores institucionales. Después que sacan al presidente de la República, el país entra en una pendiente negativa, se pierde la autoridad de las instituciones y se pierde la soberanía durante el gobierno del presidente Hugo Chávez. O sea, nosotros los venezolanos, bajo el concepto de seguridad y defensa que manejo y bajo el concepto de Estado liberal y soberano como Venezuela, no tenemos soberanía. Los militares tienen que saber, y todo el cuerpo general almirante, que nosotros perdimos la soberanía. Perdimos el concepto de Estado, porque no es lo que dice Benedictine Osborne en la grabación
en la entrevista que le hicieron en España, es que en Venezuela el Tribunal Supremo, que son 30 magistrados, no ha hecho respetar la Constitución. Los poderes del Estado no existen. Maduro no manda. Los militares no mandan, obedecen. Gobierna Cuba. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? Y me refiero a los venezolanos y a los políticos que defienden un concepto de soberanía que no existe. Hablarle a la sociedad venezolana de soberanía cuando está pasando hambre. Hablarle a los venezolanos que están robados totalmente del derecho de ser dueños del patrimonio nacional. Y por encima de ello, la presencia de estos generales cubanos. Estos generales cubanos, cuando Fidel Castro bajó la Sierra Maestra, eran unos bandidos incorporados a las Fuerzas Armadas de Cuba como milicianos. Ni siquiera eran de las Fuerzas Armadas cubanas. Entonces, los que están enviando a Venezuela son los bandidos que Fidel Castro construyó y reprimió a su país, y ahora lo mandan como desecho a Venezuela a controlar a los venezolanos y a controlar a los ministerios y lo que algunos dicen que había soberanía. Yo lamentablemente tengo que disentir de esta posición y tengo que decir a los venezolanos que o nos ponemos los pantalones a recuperar la soberanía o nos seguirán mandando cubanos, rusos, bielorrusos, iraníes y cualquier bicho con uñas que quiera meterse al país a robarse el patrimonio nacional. Es la palabra, Joel. Sí, yo pienso también que ha habido un proceso de 14 años de encuentros y desencuentros, un proceso bastante complejo, muy difícil, porque se planteó realmente un cambio estructural del Estado y la sociedad venezolana, de acuerdo al planteamiento constitucional. Nada más de ver el tamaño, la magnitud del compromiso establecido en esa Constitución cuando dice, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, es una cuestión bastante grande, bastante ambiciosa, y en ese sentido pues yo creo que se necesitaba unir al pueblo y no plantearse una lucha de clases como la plantearon aquí. Ahora, todos sabemos que el enemigo disfruta y aprovecha esa posibilidad maquiavélica de dividir a los pueblos, porque somos más débiles. Y yo sigo insistiendo en la unidad del pueblo venezolano para unirnos en torno a conformar una gran fuerza sociopolítica en el centro, de manera de traspasar o de llegar a conquistar esos objetivos nacionales permanentes de la unión, de la libertad y de la democracia, a partir de la configuración de una fuerza enorme, una fuerza grande, comprometida con los intereses del país. Ya basta de que hablemos siempre del partido, el interés del partido, el interés de la mafia, el interés del grupo. Ya es necesario hablar del interés general del pueblo venezolano. Y en ese sentido, pues, yo creo que desde aquí, ojalá que llegue a los oídos de la gente que pueda tener una influencia positiva en la conformación de esa fuerza para hablar de la unión y ponernos al lado de un pueblo que necesite en este momento ser asistido por personas claras y que estén conscientes del compromiso que tienen con Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia hace poco dictó una decisión, esto es para Joel y también para el vicealmirante Carratú, en donde prácticamente autoriza y legitima la partidización militar, que se participe en eventos políticos a contrapelo de lo que dice la Constitución. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? ¿Qué opina Joel? ¿Qué opina el vicealmirante? Bueno, sí, yo pienso que eso es anticonstitucional, es una locura, porque imagínate tú que de pronto salgan los chavistas a manifestar su apoyo al gobierno y también salgan por otro lado los antichavistas a manifestar su reprobación al gobierno. Entonces imagínate tú los militares que son los que manejan las armas en la calle disputándose el liderazgo, disputándose el protagonismo político, ¿no? Entonces yo pienso que eso es muy grave, eso es particularmente grave y eso hay que combatirlo. Yo pienso que también, bueno, tantos errores que se han cometido, y esa es la razón fundamental de pedir la renuncia a Maduro, es que no tiene otro camino, no tiene otra alternativa. Hay dos caminos, o hay compromiso de desprendimiento, de generosidad de parte de los que vivieron en el país para que renuncien al poder, para abrir una puerta, una compuerta de salida a la crisis, o aquí hay una confrontación tremenda entre intereses, porque los intereses creados desde el gobierno a través de la corrupción que se ha desatado es tremenda. Entonces creo que aquí, imagínate tú, con la Fuerza Armada dividida y con el país dividido, aquí vamos a entrar en guerra, una guerra civil que seguramente abrirá también las compuertas. ¿Carratú? Bueno, Claro. realmente... Se fue un momentico la comunicación. No, pero... Bueno, realmente
yo tengo otra posición diferente frente a lo que está ocurriendo en el país. El 4 de febrero, 2 de la mañana, saliendo del Palacio de Miraflores, en el radio asignado al jefe de la Casa Militar, que era mi persona, yo escucho que me dicen patria o muerte. Significa que ya la influencia cubana en las Fuerzas Armadas venezolanas, específicamente en los que estaban involucrados en la rebelión militar, sabían que había una influencia cubana en las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército. Durante casi 16 años o más, Venezuela ha estado penetrada por milicianos cubanos, políticos cubanos, elementos políticos del Estado cubano para dominar e imponer una línea de control civil y social a la República de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que en Venezuela no hay Estado, que en Venezuela no hay república, que en Venezuela lo que hay es un pueblo fragmentado, aplastado, yo no diría que desesperanzado porque no es la palabra, pero que necesita organizarse para poder responder a lo que está ocurriendo. No habrá unidad en Venezuela si la sociedad civil no se organiza. Y tiene que presionar a los magistrados del Tribunal Supremo y tiene que presionar al alto mando militar. No es porque el alto mando militar se merezca respeto, para mí todos son unos traidores, pero tiene que presionar a ese nivel porque los oficiales subalternos no saben qué hacer ni entienden qué es lo que está ocurriendo en el ámbito interno de la Fuerza Armada. Cuando yo me fui de la Fuerza Armada, el Ejército eran aproximadamente unos 60.000 hombres, calificados para una Fuerza Armada como la que tenía Venezuela. En este momento no son 20.000 hombres, no son ni 20.000 personas que conforman el Ejército. Ese Ejército está destruido, no existe. Las Fuerzas Armadas de Venezuela no son las Fuerzas Armadas de tu generación y de mi generación, es otra cosa. No existen como institución. Entonces no podemos seguir jugando al alto mando militar, a los militares, a la Fuerza Armada, cuando ahí no existe ni coherencia, ni mando, ni identificación con la sociedad venezolana. Almirante, pero fíjese usted también, en el campo militar, usted está diciendo, yo creo que con razón, y en eso estamos coincidiendo también Joel Acosta Chirino, que está deshecha la institucionalidad militar, está deshecha, está destruida, no existe. Pero en el campo civil ocurre lo mismo. ¿Qué tenemos nosotros como sistema de justicia? A unas personas en el Tribunal Supremo de Justicia, son 32 magistrados, que ninguno cumple, ni ha cumplido, ni cumple los requisitos de la Constitución para ejercer ese cargo. Y ellos son quienes están prácticamente diciendo qué es la Constitución. Están legitimando todo lo que es inconstitucional. El Ministerio Público, para conformar todo el sistema de justicia, el Ministerio Público es un apéndice del Poder Ejecutivo. El presidente Maduro incrimina a alguien por cadena de televisión e inmediatamente viene una investigación y viene una imputación pública. Entonces, desecha la institucionalidad militar, desecha la institucionalidad civil. ¿Cuál es la solución para el problema venezolano? La solución es un alzamiento militar, la solución es una sublevación popular y la toma por la fuerza de los factores de poder. ¿Qué salida hay en Venezuela? Porque no podemos ser tan ilusos en esperar que Maduro llegue un día y diga, mire señores, como en Para, si ustedes no quieren que yo mande, yo tampoco quiero mandar, eso no va a ocurrir. ¿Qué solución tiene el problema venezolano? Porque no hay institucionalidad militar, no hay institucionalidad civil. ¿Cómo resolvemos esto sabiendo que no podemos esperar una renuncia voluntaria de Maduro? Seguimos con el comandante retirado Joel Acosta Chirinos y que nos acompaña en mesa. Perdone que te interrumpa, Carlos Simón. ¿Sabes que a mí no me gusta eso de retirado? Él es un comandante y él es un vicealmirante. Sin duda. Diosdado Cabello, bueno, claro, agarró y se vistió de teniente. ¿De qué es él? Teniente. Es teniente. No, pero él lo reincorporaron a Fuerza Armada. Comandante. Bueno, no sé. Entonces bueno, yo estoy aquí con mi remo. Y se puso otra vez la. Yo estoy aquí con mi remo como marino. Usted tiene derecho a ponerse su uniforme y Joel tiene derecho a ponerse su uniforme. Adelante, Joel. Sí, bueno, mira, yo estoy en desacuerdo con lo que dice el almirante Carratú. Yo sí creo que hay institucionalidad militar. Yo he conversado mucho con tanto oficiales subalternos y superiores. Por supuesto, no he tenido contacto con el alto mando militar porque ellos están allá en la cima y no tienen esa posibilidad de hablar con uno que está allá abajo. Y así mismo he recorrido todo el país, evaluando el grado de compromiso que tiene la gente con un proyecto político establecido en la Constitución
averiguando qué es lo que piensan con respecto al futuro del país. Y ellos realmente, yo me enorgullezco de decirlo, hay un pueblo con un nivel de conciencia mucho más alto que el que contamos aquí el 4 de febrero del 92. Hay un pueblo que quiere realmente ser protagonista de un cambio, que quiere interpretar los nuevos tiempos, y así también ocurre con la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no es una institución que viene del otro planeta, la institución armada es una proyección del mundo civil, así como le duele la barriga al mundo civil, también le duele la barriga al mundo militar. Entonces, sí hay unos oficiales que están comprometidos con el país, y que yo considero que son la reserva moral del país, porque la reserva moral, la institución que se constituye en la reserva moral del país es la Fuerza Armada. Nosotros todavía no hemos llegado a Sodoma y Gomorra, sí hay unos valores vertebrales que son tomados en cuenta, que son observados. Y entonces yo creo pues que en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa a partir de este momento, porque yo observo que hay una gran anarquía, una gran, hay un desasosiego tremendo en la gente, hay una frustración tremenda en la gente, y creo pues que por supuesto que tiene que organizarse, porque la misma Constitución establece organizar a las comunidades, no solamente organizarla para el combate, sino organizarla para la producción, organizarla para lo cultural, para lo social, etcétera. Entonces, yo pienso pues que hay que ser un poquito más optimista con respecto al futuro del país y a la acción de los militares, porque los militares no estamos dibujados ahí de adorno. Yo creo que sí hay gente que tiene conciencia plena para qué están aquí y cuál es la razón de existir de la Fuerza Armada. ¿Tomarías tú las armas de nuevo contra el gobierno, en este caso de Maduro? Sin ninguna duda, porque las razones por las cuales nosotros nos alzamos aquel 4 de febrero todavía subsisten con mucha más fuerza. Entonces, hay que demostrar el compromiso que se tiene con la tierra. Nosotros los militares somos, como le dije antes, nacionalistas por naturaleza, y creemos que el compromiso es vital, y en ese compromiso estamos inscritos mucha gente, de luchar por esta tierra. Yo me fui por allá en febrero del 2000, siendo coordinador nacional del partido de gobierno, y me fui porque no estaba de acuerdo con muchas cosas que estaban ocurriendo en ese proceso, y le decía a Hugo Chávez que el proceso iba por un camino diferente que establecía el proyecto original nuestro. Nosotros no somos marxistas, nosotros somos bolivarianos, le decía. Y bueno, y fíjate cómo las cosas corrieron un rumbo equivocado y llegamos a donde estamos ahorita, a una situación de crisis tremenda. Entonces, yo creo que a la Fuerza Armada de todas maneras hay que rendirle un respeto. Hay gente que merece ser respetada y hay gente, por supuesto, que no, que se consideran traidores, pues, porque no han cumplido con la misión que la Constitución misma le establece a esa institución armada. Entonces, bueno, por lo demás, yo creo que si Maduro no se va a ir por las malas, porque aquí en Venezuela, repito, hay una situación terrible de anomia, hay una situación de entropía tremenda, porque se diseñó un proyecto para un cambio, para una transformación, y de pronto se asumió otro objetivo llamado socialismo del siglo XXI, y se volvió esto, etcétera, que no sabemos a ciencia cierta hacia dónde está el norte. Es una respuesta muy clara, almirante, la salida. Que no existe la figura del presidente de la República. Bueno, entre los factores del poder en un Estado soberano y democrático hay 4 espacios: el aspecto político, financiero o económico, el social y el militar. En Venezuela está destruido, casi destruido el sector económico, destruido totalmente las Fuerzas Armadas. Los grupos políticos, y no me refiero a los partidos, me refiero al ciudadano que opera en la esfera pública, está también desbandado y fragmentado. Solamente habrá una solución al problema venezolano cuando los cuerpos sociales decidan organizarse y actuar de manera convergente para recuperar la libertad y la República de Venezuela. No habrá otra solución. Hay un dicho en la ciencia política, o una frase en la ciencia política que dice: quien controla y orienta las fuerzas sociales emergentes controla el futuro político de cualquier entidad política. Me refiero de cualquier Estado. En Venezuela eso no lo hay. La solución no es la salida de Maduro. La solución no es sacar a patada a los que están en el gobierno. La solución es que la sociedad se organice, porque después que salgan ellos al poder vienen terrorismo, guerrillas, secuestros y una cantidad de acciones vandálicas cuando pierdan el poder, y tendrán que las Fuerzas Armadas asumir su función institucional de defender a los ciudadanos y el poder político reconstruir el Estado.
No hay solución si no se organiza la sociedad venezolana. No hay solución si dejamos el miedo a un lado. Del otro lado del miedo está la libertad. Estamos en el sector del miedo, en la zona de confort, en la zona donde no sabemos qué hacer porque no hay guías. Tenemos que buscarlos y tenemos que organizarlos. Pero, ¿cómo hace la sociedad, por mucho que se organice, teniendo delante un aparato armado que no lo deja protestar porque le cae a balazo, teniendo por delante una justicia mediatizada que lo mete a la cárcel al que habla, que cierra los periódicos, que compra medios de comunicación? ¿Qué significa? ¿Cómo se come eso de que la sociedad se organice? Sí, yo pienso también que no he dicho que a Maduro hay que sacarlo a patadas de Miraflores, de ninguna manera. Eso sería una locura. Yo pienso que hay que cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, que es el documento que nos une como pueblo, y hay que respetarlo. Precisamente mi lucha es que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con lo establecido allí. Yo creo que ahí están los mecanismos para que la crisis sea resuelta sin violencia. Pienso que, repito, hay que unirse, por supuesto. Joel, perdona, pero tú me acabas de decir aquí en cámara que tomarían las armas para salir de este gobierno. ¿Cómo es eso entonces, que hay que salir con respeto y con las armas para garantizar el orden en el país? Porque yo no iría como una fuerza irregular, iría como parte del ejército para garantizar que se cumpla con la Constitución y garantizar la paz en el país. ¿Cómo haces tú para estar como parte del ejército si tú no estás en el ejército? Bueno, yo creo que en un momento de crisis yo podría de alguna manera participar en el ejército. ¿Por qué no? Eso es constitucional, eso sería constitucional. Bueno, yo creo que en un momento de crisis podemos asumir esa responsabilidad, porque particularmente yo soy Bueno, igualito le podemos dar una patada a Maduro, si el caso se presenta de la misma manera. Estamos tomando las armas para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Según tu visión y según la visión de los demás que no lo comparten. Bueno, ahí está el problema del consenso, para eso es la política para lograr el consenso. Hay militares que toman el uniforme y las armas para provocar violencia, otros para... en medio de una balacera, de que tú te vas y que yo me quedo. Bueno, yo creo que, repito, hay personas que están dispuestas a mantener la paz con las armas, para eso que son las armas. Si no hubiese armas, esto fuese un caos. Entonces, repito, yo creo que llegará un momento en que hay que asumir esa responsabilidad. Ok, pero tú... Bueno, yo cuando me refería, y no me estoy excusando, a sacar a patada a los del gobierno, me refiero a sacar a patada a todos los que están gobernando. Rusos, iraníes, cubanos, colombianos, bolivianos, ecuatorianos, chinos, norcoreanos que están en el país. Maduro no tiene entidad para gobernar el país, y nosotros los venezolanos no podemos reconocerlo, independientemente que se hayan robado las elecciones a Enrique Capriles Radosky. Independientemente de eso, el pueblo venezolano, la sociedad, no puede seguir reconociendo a este señor incapaz e iletrado para gobernar. Él no va a renunciar. Él está soportado por un Tribunal Supremo cómplice, poder del Estado cómplice, presión en las Fuerzas Armadas por fuerzas militares extranjeras, generales y almirantes acobardados en la oficina del Ministerio de la Defensa y sus comandos naturales, y los subalternos militares, a quienes yo sí respeto, están esperando que estos generales y almirantes actúen de acuerdo a lo que dice la Constitución, y no lo están haciendo. Entonces tendrá que venir una reacción civil, como tiene que ser, un desconocimiento de los militares al mando militar, y que pueblo y Fuerzas Armadas unidos eviten una guerra civil o un enfrentamiento entre facciones armadas que tiene el gobierno, inclusive de efectivos militares de otros países. Esa es la triste situación del país, no la veo imposible, pero tenemos que reconocer cuál es la falla y en dónde está el problema, y no seguirnos engañando con palabras, con informes y con posiciones públicas y políticas para hacer ver que estamos preocupados por el país. Ya se acabó el momento de la telepolítica. Ahora viene el momento de la acción en las calles de Venezuela, no violenta, pero para demostrar que no queremos más este gobierno. Si me lo permiten ambos, en Venezuela la situación nos necesita todo. A los que piensan como Joel Acosta y a los que piensan como el vicealmirante Carratú.
aun cuando tienen posiciones tan distintas, tan distantes, hay cosas que nos acercan. Se necesita resolver el problema venezolano, la crisis venezolana, el horror que se vive en Venezuela. Y yo creo que hay puntos de coincidencia entre ustedes dos. Por eso, pues, ese llamado a la unidad y a la concertación del pueblo venezolano tiene que comenzar por sus líderes. Ustedes son líderes. Usted es un jefe militar y Joel Acosta Chirino es un jefe militar. A ponerse de acuerdo todos los que pensamos de esta manera en el rescate de la democracia venezolana, de la libertad. Y eso es lo que pide a gritos la sociedad venezolana, eso es lo que pide a gritos los estudiantes que están en la calle, que están siendo reprimidos, y eso es lo que pide la madre que vive en un cerro y no consigue qué comer ni qué darle de útiles escolares a sus niños. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, comandante Joel Acosta Chirino, muy amable. Y seguimos con el vicealmirante Carratú por aquí. Perdón, antes que se vaya el comandante Joel Acosta, queremos ponerle a la orden este medio, Ahoravisión, está a la disposición, es una ventana de libertad y de democracia para que pueda exponer su punto de vista cuando a bien lo tenga. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Joel. Saludos, un abrazo. Almirante. Bueno, vicealmirante. Bueno, realmente es interesante la entrevista o la posición asumida seriamente por el comandante Acosta Chirinos y la respuesta que yo pude darle de alguna u otra manera a la posición militar de lo que está ocurriendo. Pero es que ese tipo de conversación nunca había ocurrido. Nadie había puesto las dos visiones de gente de la Fuerza Armada uno frente al otro a conversar. Esto es inédito y esto nada más ocurre bajo la situación, circunstancias que está viviendo actualmente el país. No, y gracias a ustedes por la puntualidad y la certeza de escoger este tipo de entrevistas. Sí, ciertamente es la primera vez que yo interactúo con alguna persona que haya participado en la rebelión del 92. Y yo he hablado privadamente con Acosta, he hablado con el comandante Hernández sobre los eventos del Costa Ferrero. Ya eso es pasado, ya eso ya está digerido de alguna u otra manera, pero el problema queda latente en la sociedad. Unas instituciones que fueron destruidas y que no se ha podido recuperar y costará esfuerzo de ciudadanos de bien para que pueda regresar al camino de la democracia del punto de vista institucional de Venezuela. Yo sí quiero insistir en lo que voy a decir. Nosotros estamos en un problema, el problema tiene que identificarse plenamente. ¿Por qué estamos así? ¿Qué ocurre con la estructura institucional? No existe. ¿Qué ocurre con la fuerza sociopolítica del Estado venezolano? Me refiero a Fedecámaras, CTV, Iglesia Católica, universidades, Fuerzas Armadas, partidos políticos y otro tipo de personas. Mientras esa situación no sea identificada y sean reunidos la fuerza y capacidades de hombres y mujeres que hay en esas instituciones, el país podría seguir dando tumbos y sería mucho más costosa la recuperación. Yo no creo en guerra civil, porque los militares no van a entrar, seguro estoy, los militares no van a entrar en una confrontación militar contra la sociedad. Pero sí tenemos que tener cuidado con la presencia de las milicias cubanas que ya causaron muertes en Angola, en otros países de África, en Grenada en 1984 y en Cuba, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela en el pasado fueron tomadas militarmente por las milicias cubanas. Eso no se puede dejar de observar y de tener claro. Bueno, vicealmirante, como siempre, esta es su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Agradecidos con usted. Saludos, Anita. Claro. Muchas gracias. Muy agradable muy agradable ver este tipo de discurso y de conversa de alto nivel que nos lleva a ver y nos da la realización de que Venezuela se puede encontrar, Venezuela se puede conseguir, todos tenemos un punto de encuentro porque todos estamos sufriendo y queremos lo mejor para nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron la noche de hoy.